Marruecos ha prevalecido por décadas como uno de los destinos turísticos más exóticos de África, y no es solo por sus característicos paisajes, pintorescos pueblos en el desierto y grandes mercados codiciados por los turistas, sino también por su exquisita cocina y oferta cultural que dejan sorprendido a más de uno. Marruecos cuenta con un rico pasado hispano, pero ¿conserva este legado en la actualidad? ¿Tiene el español un futuro promisorio en este país o si por el contrario está condenado a desaparecer? Respondamos estas preguntas a continuación. Primero tenemos que entender por qué hoy en día hay presencia del idioma español en Marruecos. Si bien la situación de multilingüismo actual en Marruecos ha estado condicionada por múltiples factores culturales, políticos y administrativos, tendríamos que remontarnos al comienzo de la Edad Moderna, cuando los musulmanes fueron expulsados de manera definitiva de España tras la denominada Guerra de Granada en el año 1492. Estos musulmanes pasaron a ocupar los territorios del noroeste de África, que ya poseían una rica historia milenaria protagonizado por fenicios y diferentes dinastías bereberes. Cabe resaltar que en el año 1415, la ciudad de Ceuta, al norte del actual Marruecos, fue conquistada por los portugueses, pero en el año 1640, cuando ocurre la separación entre España y Portugal, los habitantes de Ceuta deciden por ellos mismos pertenecer a la corona española, desconociendo al rey Juan IV de Portugal como su rey, ya que los vínculos con la monarquía hispana habían sido mucho más fuertes a través de los siglos. Por otra parte, España también había hecho su conquista propia en la ciudad de Melilla, no muy lejos de Ceuta, la cual conquistó en el año 1497 al mando de don Pedro de Estupiñán, incorporándola así al reino de Castilla. Por esta razón, Ceuta y Melilla han permanecido como enclaves de soberanía española en el continente africano, constituyéndose hoy por hoy como ciudades autónomas, las cuales son territorios metropolitanos españoles, es decir, que da lo mismo Ceuta y Melilla que otras ciudades españolas como Málaga, Huesca o Sevilla, a pesar de los constantes reclamos del gobierno marroquí, los cuales han resultado siempre ser infructuosos y faltos de sustento político, ya que estos enclaves ya le pertenecían a España desde mucho antes de la conformación del actual Estado marroquí en 1956, o incluso desde la proclamación de un reino propiamente marroquí a partir de la dinastía alauí, la cual se fundó en 1631, que es la dinastía que aún sobrevive en la actualidad. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. Pero volviendo de nuevo a la historia, en el transcurso de los siglos XVIII y XIX, el norte de África se vio fuertemente convulsionado y muchos de sus estados sucumbieron a la dominación otomana, francesa o británica. Sin embargo, la dinastía alauí antes mencionada logró mantener la independencia de Marruecos durante estos siglos. Pero mantener la estabilidad marroquí en el siglo XIX no era una labor fácil, ya que el debilitamiento del Imperio Otomano hizo que fuese cada vez más difícil controlar el norte de África, resultando en numerosos ataques de piratas perpetuados desde el Mediterráneo, al mismo tiempo en que se produjo la llamada Guerra de África entre España y el Sultanato de Marruecos en el año 1859, en la cual diferentes grupos marroquíes provenientes de la región del Rif pretendían hacerse con las ciudades de Ceuta y Melilla.
Esta guerra terminó en 1860 con la victoria española y la firma del Tratado de Wad Ras, en donde España, además de recibir una indemnización económica por la guerra, recibió también el territorio alrededor del fortín de Santa Cruz de la Mar Pequeña que se había establecido en la costa atlántica en tiempos de Isabel la Católica. Este territorio pasó a llamarse más tarde Ifni. Mientras que Francia realizaba su expansión colonialista en Argelia, España realizó su asentamiento en la región del Sahara Occidental, también conocido como el Sahara Español, en un acuerdo entre las potencias europeas en el denominado Reparto de África. Con esto se aumentaba la presencia española en la región oeste del Magreb. Con el pasar de los años, los conflictos entre las potencias para colonizar África comenzaron a crecer, haciendo que Alemania pretendiera también el control sobre Marruecos, entrando en discordia con Francia, quien ya había mostrado intención de controlar el área. Hecho que terminó en 1906 en la Conferencia de Algeciras, en donde se encomendó el territorio marroquí a un protectorado español en el norte, en la región del Rif, y en una zona conocida como Cabo Jubi, al sur, en la frontera con la ya establecida colonia del Sahara Español, y un protectorado francés en la zona centro y sur, que se ratificó más adelante en el Tratado de Fez en 1912. Situación que favorecería al sultanato marroquí de aquel momento, ya que se le había salido de las manos el control económico de la región. Por esta razón, a pesar de los protectorados, Marruecos seguía teniendo la soberanía en la zona, pero en la práctica eran las potencias europeas las que ejercían el control real de la administración. La colonización europea tras la cara de los protectorados no fue bien recibida por numerosos grupos de la región del Rif, que se alzaron en rebelión provocando la Guerra del Rif de 1911 a 1927, en donde al final prevaleció el control europeo que logró derrocar la autoproclamada República del Rif. El protectorado francés se dedicó principalmente a la explotación minera de su región, aunque realizó un mejoramiento en el sistema de transporte y agrícola, pero los marroquíes, al ver su progresiva marginación, decidieron formar el Comité de Acción Marroquí, el cual garantizaba la ocupación de marroquíes en cargos gubernamentales y recuperar un poco el control perdido. Luego de la Segunda Guerra Mundial y con el fuerte debilitamiento de Francia, el sultán Mohamed V comenzó las negociaciones para la independencia con el gobierno francés, la cual se consolidó en 1956 cuando Francia renunció oficialmente al protectorado. Las negociaciones con España se hicieron por separado, dando como resultado la cesión del protectorado en el Rif en abril de 1956 y la región del Cabo Jubi en 1958. Más adelante, el 30 de junio de 1969, España entregaría la región de Ifni, concretando así su retirada definitiva del territorio marroquí. Por otra parte, los marroquíes comenzaron la invasión en la región del Sahara Español con la llamada Marcha Verde, con el apoyo logístico de los Estados Unidos, la cual culminó con el llamado Acuerdo Tripartito como parte del programa de la ONU de descolonización de África, mediante el cual España, Marruecos y Mauritania adquieren la administración temporal del Sahara Español, hasta entonces colonia española. Pero pronto España retiraría sus intereses políticos en esta región y como consecuencia los saharauis, quienes eran los habitantes autóctonos del Sahara Occidental, formaron el Frente Polisario y proclamaron la República Saharaui, desencadenando la Guerra del Sahara Occidental, expulsando a los mauritanos en 1979, pero sin el reconocimiento del gobierno marroquí, conflicto que perdura incluso hasta la actualidad. Toda esta historia conlleva a tener una mejor perspectiva sobre el por qué se habla español en ciertas partes de Marruecos. Pero podemos dar por sentado que el español es un idioma con futuro en el actual gobierno.
Si bien es cierto que el español fue el idioma predominante en el norte en la época del protectorado, después de la independencia del país se ha visto un dramático descenso de hispanohablantes en toda la región a favor del francés y más recientemente del inglés. Las lenguas oficiales de Marruecos son el árabe clásico y el bereber. Sin embargo, la lengua más difundida a nivel popular es el árabe marroquí, el cual es una variedad dialectal del árabe clásico. El francés, a partir del protectorado, logró un puesto privilegiado en la sociedad marroquí y se convirtió en la lengua de la administración y la educación, ya que casi la totalidad de la educación obligatoria se da en árabe y en francés. El francés es también considerado hoy en día como una lengua de estatus y de comunicación con Occidente en Marruecos, aunque recientemente los jóvenes marroquíes están siendo más atraídos al aprendizaje del inglés por obvias razones de globalización. El gobierno español realiza en la actualidad importantes esfuerzos económicos para preservar el español en Marruecos mediante la apertura de sedes del Instituto Cervantes en varios puntos del país. Sin embargo, el alto costo de estos cursos hace que la mayoría de la población no tengan acceso a estos recursos. Adicional a esto, durante las últimas décadas el retroceso del número de estudiantes de español en las universidades es considerable y aunque algunas multinacionales ven como un plus el idioma español en los currículums de los marroquíes, no es un factor determinante para su contratación, como sí lo es el francés y últimamente el inglés. Sumado a esto, el actual gobierno marroquí no está haciendo ningún esfuerzo por mantener el español, razón por la cual, si no se llevan a cabo acciones inmediatas y certeras para preservar el idioma, en décadas venideras podríamos estar viendo la extinción definitiva del español en el Reino de Marruecos. Situación que los hispanistas marroquíes están dando a conocer al mundo de manera urgente a través de numerosas publicaciones en los medios. Sin embargo, el idioma español aún se encuentra vivo en ciertas regiones del Rif, en la antigua colonia de Ifni y buena parte del Sahara Occidental, pero sobrevive de manera crítica ya que los marroquíes prefieren estudiar como segunda lengua el francés o el inglés y se necesita de una pronta atención y claras políticas del gobierno para su reintroducción y preservación. Solo el tiempo determinará la suerte de esta lengua hoy minoritaria en esta región del mundo. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!